Hermoso ir a la playa en veranito, el solcito, a mí me gusta que no haya tanto sol, he ido en camisa, como podrán ver, hasta que estás ahí muy tranquilo, relajado y se vuela una sombrilla por diversas razones. Ahí sí ya empezamos a hacernos algunas preguntas legales y para eso necesitamos salir de acá e ir directamente al estudio. Así que veamos quién se hace cargo si se vuela una sombrilla y esa sombrilla genera algún tipo de daño. Lo primero que hay que decir, obviamente, es que se puede llevar una sombrilla a la playa. Estás en todo tu derecho de llevar una sombrillita a la playa. Ahora bien, hay una imposición, un deber que establece el Código Civil y Comercial, que es un principio básico del derecho civil que justamente establece el deber de toda persona de no generar un daño no justificado. De la misma forma, tenés que generar todo tipo de medidas para evitar que se genere un daño no justificado. Naturalmente, tiene que haber razonabilidad en ese despliegue de medidas para evitar un daño no justificado. Esto implica evitar el daño o disminuir su magnitud. Y de la misma forma, si ya se produjo el daño, tenés el deber de no agigantar, no incrementar ese daño que ya se ha producido. En pocas palabras, tenemos que evitar que se agrave la situación generada. La violación de este principio de no dañar al otro da lugar a la reparación de ese daño por parte de quien lo causó. Cualquier acción u omisión que genere un daño que no está justificado implica un obrar antijurídico. De la misma forma, la gente que está, por ejemplo, en la playa y que puede sufrir con una sombrilla voladora que puede dañar alguna cosa o incluso a alguna persona, el hecho de estar ahí en la playa, de haber consentido y saber que puede ocurrir esto de que se vuele una sombrilla y que dañe a alguien, no implica una responsabilidad por parte de la víctima. Esto de que se expone en la playa una persona que sabe que puede salir volando una sombrilla no la exime de la facultad de reclamar si es que se genera un daño. Por eso no pueden decirte, bueno, vos fuiste a la playa, sabías que puede salir volando una sombrilla. No, de ninguna forma. Sí, sé que puede llegar a salir volando una sombrilla, pero eso no baña de impunidad a la persona que ha introducido el daño y que no ha tomado las medidas necesarias como para que no se produzca ese daño. Ahora bien, recientemente Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, estuvo en el foco de atención porque estaba pasando en un helicóptero por las playas de Villa Gesell y obviamente el andar del helicóptero levantó un viento que hizo volar varias sombrillas. Si una de estas sombrillas hubiese, por ejemplo, impactado en una persona o incluso en algún objeto de alguna de esas personas, ¿quién hubiese tenido la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Y acá es donde se abre, obviamente, un escenario distinto en relación a todo lo que estuvimos hablando, porque podría ocurrir que ese riesgo haya sido introducido no por la persona que puso la sombrilla, sino por la persona que generó ese ventarrón que levantó tantas sombrillas. Si por ejemplo se hubiese generado un hecho dañoso, una persona que haya sido lastimada por una de estas sombrillas voladoras, el dueño de esa sombrilla debería haber respondido. Ahora bien, si llega a probar que él había sujetado muy bien esa sombrilla y que en efecto se produjo porque un helicóptero pasó a muy baja altura cuando no debería haberlo hecho, muy probablemente al menos se podría llegar a repartir la responsabilidad por ese hecho dañoso. Hay un elemento que puede llegar a jugar a favor del ministro bonaerense y es que no se volaron todas las sombrillas, pero se volaron varias. Entonces, esto también podría llegar a ser materia de estudio, en un caso obviamente de laboratorio podemos llegar a nombrar, o no tanto, para ver qué fue exactamente lo que generó que se volaran las sombrillas. En principio, entonces, el dueño de la sombrilla es el que tiene responsabilidad para sujetarla, porque es la persona que introduce este elemento que puede llegar a generar algún daño. Ahora bien, si en efecto él tomó todos los recaudos, el dueño de esta sombrilla, y viene un tercero que, por ejemplo, con la conducción de un helicóptero a muy baja altura en una zona en donde están todas las personas veraneando y pasando un buen momento, y eso es lo que ocasiona el daño, es probable que también haya una salida o al menos una repartición de la responsabilidad si es que se produce alguna rotura de un objeto o incluso algún daño a una persona. ¿Vos qué crees? ¿Quién puede llegar a tener la responsabilidad de un hecho de estas características? ¿Te pasó alguna vez que estuvieras en la playa ahí de vacaciones y se volaron una sombrilla y generara algún tipo de daño? ¿Cómo se resolvió en ese momento? O incluso te pasó, quizá en la vía pública, en la ciudad de Buenos Aires, en tu ciudad, en el lugar donde vivís, que alguien, el dueño de una cosa, haya generado algún daño, por ejemplo, un cartel que se desprende. Déjamelo acá abajo en los comentarios. Tengo un calor, no me gusta para nada el verano.